Buenos días. Estamos en Gara de Nord, en Bucarest, la capital de Rumanía, y vamos a hacer un tour por los trenes. Así que vamos a estar visitando el tren desde el más nuevo hasta el más viejo de la línea HFR, que es la línea estatal de tren. Ustedes pueden escuchar que está de fondo el micrófono. Si te gusta mi contenido, suscríbete gratis. Vamos a empezar por lo más nuevo antes que lo más viejo. El más nuevo es un tren que ha comprado HFR, de los más nuevos, para poner en circulación próximamente. Así que primero, tren 1, el más nuevo. Miren el confort que tiene. El olor a nuevo que hay acá. Mira el baño. Puedes girar en el baño. Súper lindo. Girar. Me encanta. Mira, un espacio muy grande para el discapacitado, los bebés. Qué lindo, me encanta. Qué lindo. Mira, y acá tienen para poner el equipaje. Está todo como nuevo, se puede ver. Mirá, el olor a nuevo que hay acá. Hay mucho olor a nuevo, está muy lindo. Qué lindo, boludo. ¿Querés decir algo? No, digo, qué lindo, Qué confortable, qué lindo. Después Miren. que hay dos trenes más, uno Malaxa y uno presidencial. Hay dos trenes más, uno Malaxa, el primer tren rumano 1918 y uno el tren presidencial. Presidencial, que fue utilizado por todos los presidentes de Rumanía, así que Hasta Basescu. hasta Basescu lo utilizó. ¿Y Ceausescu? Ceausescu lo creo. Ceausescu lo creó, Basescu lo utilizó. No, aquí sí son... Acabo de encontrar un seguidor. Yo en todos los videos que filmo me encuentro seguidores. Me dijo, tú eres la fata de la Ployes, ¿no? Sí. Así que gracias a mis seguidores, gracias. A la gente también le permitían poder ir al lugar donde se maneja el tren. Estaba exhibido, había muchos niños y podías sacarte fotos. Bună ziua! Bueno, ¿vieron la cabina, lo que es re lindo, todo nuevo, me encanta este tren. Miren lo amplio que es. O sea, es muy amplio. El tren más nuevo. Seguimos en Gara de Nord y ya vimos el tren más nuevo de todos. Y ahora vamos a hacer un viaje al pasado, porque este que está acá atrás mío es el tren más nuevo, pero al lado, este es el más nuevo, y al lado está el tren presidencial. Sí, escucharon bien, el tren presidencial que fue utilizado por todos los presidentes de aquí, de Rumanía. Vamos a visitarlo. No, qué lindo que es este tren. El tren Malaxa. El tren Malaxa, que es el tren más rápido. No, fue en la época del más aerodinámico, algo así. 1918. Qué lindo. Mirá la cámara aquí. No. Tren Malaxa con una cámara increíble. Hasta tiene un equipo de música. Me encanta. Qué lindos que son. Es un viaje al pasado esto, claramente. Wow. Esto estamos en Gara de Nord. Bueno, supuestamente aquí está el baño, ahora está Intersis el acceso. Acá tiene señales de alarma. ¡Qué lindo! Ah, mira, acá tiene dos camas. Otra cama arriba. Este es para dos personas. ¿Qué? ¿Gusta? Me encanta este tren, ¿no? Pues... No, pero es re lindo. Me encantó.
presidencial. Sí, escucharon bien. El tren presidencial que fue utilizado por todos los presidentes de aquí, de Rumanía. Vamos a visitarlo. Y nos metemos en el viaje al pasado con el tren presidencial. Este es el vagón número 1. Cada uno de los vagones tiene una particularidad. No solo es un vagón para estar y pasear, sino que también que tiene comedor, sala de estar y dormitorio. Los detalles de este lugar. Miren este teléfono en pleno tren, es como una película. No puedo creer lo lindo que es este tren. Otro espacio más con un tapizado diferente, son súper grandes y estos se hacen camas porque se estiran ahí y vienen hasta aquí para que también puedan dormir. Seguimos recorriendo el tren presidencial de los presidentes de Rumanía. Que en este lugar estuvieron todos los presidentes de Rumanía, o al menos luego después de la época de Ceausescu. Es un lugar que es increíble, pero no solamente por eso, sino también que tiene mucha historia y miren lo que es. Obviamente está de exposición y es un tren que lo pueden alquilar los particulares. Después les voy a contar los precios. Parte del motor, esta es una parte del motor, APA, electricidad, y esta es la parte más elegante, podemos decir. ¡Wow! ¡Qué lindo! Un baño. Hasta la toalla tiene, me muero. Miren los detalles. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren lo que es la mesa. La gente se saca fotos. Este tren fue construido especialmente para Nicolae Ceausescu y fue utilizado a partir de 1982. Fue diseñado para alcanzar los 200 km por hora en aquella época, que era toda una innovación. Los vagones de este tren presidencial fueron construidos en la ciudad de Arad de Rumanía y su locomotora es propia de la ciudad de Craiova. ¡Uy, qué lindo! Miren lo que es el techo. Cama, otro espejo, la mesa, el tocador, baño, otro baño. Miren lo que es el baño, está genial. La tapa del inodoro de un madera de lem. Y la puerta, miren lo que es la puerta. Yo no puedo creer lo lindo que es este lugar. Estoy en la habitación principal, esta es la habitación, una de las más lujosas con su baño privado. Seguimos recorriendo el tren, es increíblemente lujoso. En cada uno de los vagones hay un señor como que te va orientando y explicando, y si vos querés hacerle preguntas te va respondiendo. Nos estaba contando que se puede rentar y que por vagón creo que sale 8.000, no escuché si euro o ley, pero dijo 8.000. Le voy a preguntar a mi esposo que se quedó hablando con uno de ellos.
Ya se terminó este vagón lujoso, nos vamos al siguiente y el siguiente vagón es como una sala de estar, una sufragería. Pueden ver que estamos en Gare du Nord. Lo que son los botones. ¡Wow! Es todo increíble, es un viaje al pasado. Yo no lo puedo creer lo lindo que es. El personal del Chef R muy amable, hay que decirlo. Podemos observar muchos detalles de absolutamente lujo en cada uno de los lugares y rincones de este tren, desde cuadros, el techo, la luminaria, las lámparas, la alfombra y cómo está terminado absolutamente todos los sillones. También se puede observar el detalle de las puertas que divide cada uno de los vagones y de los espacios de este tren. Atención lo que es el techo. Miren todo el detalle del techo. Esta es una de las partes más lujosas del tren. Pueden ver que hay todo lo que es la calidad de las cosas. Está muy bonito, me encanta. El monto estimado de este tren asciende los $2 millones, un monto completamente impensado para el día de hoy, pero más aún para los años 80. Bueno, y este es uno de los últimos vagones. Este que pasamos era la sala de la conferencia, el vagón pasado era sala de conferencia de los presidentes muy importantes, y ahora vamos a ir al último vagón, que es el vagón como más que nada comedor. Estamos entrando a este lugar. Este es un vagón en donde hay mesas, ¿sí? En donde más que nada se hace los almuerzos y las cenas presidenciales. Se hacía. Yo no puedo creer que estoy en un lugar histórico de Rumanía. Esto es histórico. Estoy extremadamente feliz de estar en este lugar y de haber tenido la posibilidad de conocer el tren presidencial. En cada uno de los lugares obviamente hay una parte que es un acceso intercis, está prohibido, y el baño como para lavarse las manos. Este teléfono, yo no puedo creer, cuando era chiquita existía el teléfono, yo allá en Argentina. Seguimos en el tren, este fue el último vagón y viene la parte de la locomotora. Ahí dice el sensor para allá. Este tren cuenta con motores Rolls-Royce, siendo capaz de propulsar el tren por 1 mes y medio con su autonomía. También cuenta con un sistema de frenado bastante especial e innovador para la época, pudiendo alcanzar un máximo de 200 km por hora. Esto fue registrado en las cercanías de la ciudad de Buftea. Aunque el tren estaba completamente diseñado para hacer una innovación tecnológica para aquella época, el estado de las vías no permitía que pueda alcanzar la velocidad máxima al transportarse en todas las partes. Y esta es la última locomotora. Y acá ya salimos del tren, se terminó el tren. Miren lo que es el piso. Los trenes actuales hay una distancia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Miren lo que es el tren. Me encanta haber podido recorrer. Es muy bonito, muy bonito. Y atrás está está el primero, está el del futuro, y este es el tren presidencial. Están todos exhibidos, estamos en Gare du Nord, Bucarest, la capital del país. Y encima lo pusieron en el andén 1, Perón 1, que si pueden ver la luminaria, miren lo que es la luminaria. Es como un viaje al pasado. No puedo creer lo lindo que es este tren, me encantó, me encantó, me encantó.
Este fue un video del tren presidencial y de todos los trenes que están aquí. Espero que te haya gustado y bueno, aprovechar esta oportunidad única que se nos da para mostrarte estos lugares icónicos de Rumanía. Bueno, listo, ya cerró la exposición porque pusieron la cinta de control, así que ahora nos vamos a tomar nuestro tren. Ahora estoy sentada en el tren, pero en el tren que nos lleva a casa. Un tren de pobres. Este es un regio, no es un HPR. Bueno. Y quería que le cuentes a la gente qué datos hablaste con el señor mientras yo grababa el video, que se puede rentar. Que se puede rentar de cualquiera, ¿eh? Sí. Así que si alguien tiene en la lista 8.000 euros por 8.000 euros sale por tiene vagón. 5 vagones, o sea 40.000 euros por día. 40.000 euros por día a rentar ese Sin tren. tripulantes, comida y bebida. Más tripulante, tripulantes, comida y bebida. O sea, estamos hablando de 50.000. 50.000, sí. 50.000 euros por día para alquilar el tren presidencial de aquí de Rumanía. Y este tren estuvieron todos los presidentes de Rumanía de Ceausescu en adelante, ¿no? Después, sí, eso fue el único que último que utilizó el tren fue Basescu. Basescu fue el último presidente. Basescu, el último Pero presidente. después dice que tienes que alquilar también las vías. Ah, Y no. no sabía decirme cuánto cuesta. O sea, no solo es si tenés los 50.000. Ok, lo alquilas con 50.000 por día, pero después te pregunta, ¿y dónde vas? Ah, claro. Si te quedas en estación aquí, no te cuesta nada más. Claro. Pero si tú quieres ir por el país o por así, Y después sale el alquiler de las vías, que no nos quiso decir cuánto, pero debe salir. no sabía. Así que bueno, a mí me encantó este tren. Yo digo, fue una de las mejores cosas que vi aquí en Rumanía. Hay que trabajar fuerte y con Hay que plan trabajar. hasta un día. Voy a trabajar fuerte para alquilar este tren presidencial y llevarlos a pasear a ustedes. Me encantó que tiene habitaciones, que tiene su fallería, que tiene living, que tiene comedor, que tiene absolutamente todo lo que necesita un huésped. Así que bueno, espero que te haya gustado mi video y que te haya llevado algo nuevo. Te espero para el próximo y contame qué te pareció este viaje al pasado. Me despido hasta el próximo video. Papá.